En este video les voy a enseñar el método de Newton-Raphson para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Como es de costumbre, vamos a implementarlo tanto en Python como en MATLAB. Pero antes que nada, no olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones y de seguirme en todas mis redes sociales para que no se pierdan de ningún contenido. Bueno, veamos primero la teoría detrás del método. Se puede utilizar para resolver n ecuaciones con n incógnitas. Por cuestiones de tiempo, nosotros vamos a hacer un ejemplo con dos ecuaciones y dos incógnitas, que es el siguiente. La primera ecuación es x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado más 2x2 igual a 0. Y la segunda ecuación es 2x1 más x2 al cuadrado menos 6 igual a 0. Cada una de estas ecuaciones se puede ver como una función escalar de dos variables. Por ejemplo, la primera ecuación puede verse como f1 de x1, x2 igual a 0. Y la segunda ecuación se puede ver como f2 de x1, x2 igual a 0. Entonces, supongamos que en la késima iteración de este método nos movemos del punto x1, x2 al punto x1 más delta x1, x2 más delta x2. Vamos a poder utilizar la aproximación de Taylor, por ejemplo, para f1, si lo evaluamos en x1 más delta x1, x2 más delta x2, eso va a ser aproximadamente igual a f1 de x1, x2 más derivada parcial de f1 con respecto a x1 por delta x1 más derivada parcial de f1 con respecto a x2 multiplicado por delta x2. Y similar con la segunda ecuación o la segunda función, vamos a poder aproximarla de manera análoga. Entonces igualamos a 0 estas aproximaciones y vamos a tener estas dos ecuaciones que vamos a poder representarlas de manera matricial, como podemos verlo aquí. Este vector columna f1, f2 más esta matriz 2 por 2 que en realidad es el jacobiano, multiplicado por delta x1, delta x2 igualado a vector columna 0, 0. Entonces, obviamente esto se puede generalizar. Si tenemos tres funciones, aquí vamos a tener f1, f2, f3. Acá vamos a tener una matriz 3 por 3, que es el jacobiano. Y acá vamos a tener un vector columna con tres filas y aquí otro vector columna de ceros con tres filas. Entonces es fácilmente generalizable esta fórmula aquí. Entonces, escrito de manera más concisa, por ejemplo, este vector f, lo vamos a llamar f mayúscula, al jacobiano como j y al vector que contiene los delta x como delta x todo en negrilla porque son vectores. Entonces vamos a poder despejar el delta x de la siguiente manera. Delta x va a ser menos el jacobiano a la inversa multiplicado por f. Esta es una multiplicación matricial en el fondo. Bueno, entonces para hallar el siguiente punto, vamos a hacer lo siguiente: xk más 1 va a ser igual a xk más delta x, pero delta x resulta ser menos j a la menos 1 multiplicado por f. Entonces, fíjense la similitud que tiene esto con el método de Newton-Raphson, que si todavía no has visto ese video, te lo voy a poner acá arriba. Es prácticamente la misma fórmula, pero ahora estamos trabajando con matrices. Bueno, esta es toda la teoría. Ahora vamos a implementarlo en MATLAB primero. Vamos a definir una función que nos devuelva x, las soluciones. Y vamos a llamar a esta función Newton-Raphson sys f, j, x0 y tol. Recibe esos cuatro parámetros. Bueno, vamos a decir que x es x0, que el error va a ser muy grande al principio, 1 por 10 a la 3 o 1000. Vamos a ver cuántas iteraciones va a necesitar este método. Entonces comenzamos con n igual 0. Vamos a decir mientras el error sea mayor a la tolerancia, el delta x va a ser menos j evaluado en x. Y bueno, como slash o backslash es para denotar justamente esa operación que vimos en las diapositivas, j a la menos 1 inversa por f. En resumidas cuentas, es lo mismo. El error va a ser la norma,
Ahora estamos trabajando con vectores, entonces tenemos que sacar normas. La norma de delta x dividido para la norma de x. Finalmente decimos x es igual a x más delta x y n aumentamos en 1. Ok, hacemos un end y vamos a imprimir el número de iteraciones. N y listo. Ok, entonces como pueden ver es muy sencillo el script, pero vamos a tener que que definir el f en primer lugar. Entonces f va a ser delta x. Bueno, MATLAB hay que decirle, por ejemplo, x1, hay que decirle que sea así, x1, x entre paréntesis 1 al cuadrado menos x2 al cuadrado más 2 por x2, punto y coma. Y acá vamos a poner 2 por x1 más x2 al cuadrado menos 6. Y ahora vamos a tener que sacar el jacobiano de este vector de funciones. Ok, entonces esto lo podríamos hacer de manera simbólica, pero eso sería otro tema. Ahorita vamos a primero a sacarlo manualmente y pasárselo a la función. Entonces tendremos que sacar la derivada de esto con respecto a x1, eso es 2 por x1, coma, la derivada con respecto a x2 de esta primera ecuación, que es menos 2 por x2 más 2, punto y coma. Ahora la derivada con respecto a x1 es 2 y la derivada con respecto a x2 que es 2 por x2. Listo, ya tenemos f y j. Ahora vamos a llamar a Newton-Raphson sys f, j. Pasamos un par de puntos, por ejemplo 1 y 5, y también la tolerancia 1 por 10 a la menos 5. Ok, acá hay un problema, nos está dando 4 soluciones. Acá en realidad teníamos que pasarle no como un vector fila, sino como un vector columna, y eso lo hacemos así, poniendo punto y coma, y ahora sí nos sale la respuesta correcta. 0.6252, 2.1794. Entonces, veamos si es verdad. 0.6252, 2.1794. Nos da 1 por 10 a la menos 3 de menos 0.1093, 0.1844. O sea, son valores muy cercanos a 0. Obviamente, disminuyendo el valor de la tolerancia, nos van a dar respuestas más exactas. Pero bueno, eso es la implementación en MATLAB. Ahora vamos a hacerla en Python, que sí va a ser un poco diferente en este caso. Primero importamos NumPy como NP y definimos una función Newton-Raphson sys que recibe como parámetros f, j, x0 y la tolerancia. Dos puntos, x igual a x0, error muy grande al principio, n igual 0. Y mientras el error sea mayor a la tolerancia, vamos a decir de x es, aquí tenemos que utilizar una función de el submódulo linear algebra. Entonces ponemos solve y vamos a decir j. Y bueno, como x es un vector, es una lista, para evaluar j en esa lista vamos a decir asterisco x. Así se hace. Lo mismo para evaluar f en esa lista va a ser asterisco x. El error va a ser la división de las normas. Tenemos que usar nuevamente linear algebra dividido para lo mismo, pero con x. X va a ser más igual de x. Y por último n más igual 1. Vamos a devolver. Vamos a decir el número de iteraciones es n. Y vamos a devolver x. Ok, entonces listo, no nos dio ningún error. Y ahora nos falta definir f y j. Bueno, lo vamos a hacer con funciones lambda. x1, f mayúscula va a ser lambda, x1, x2. Y aquí va a ser una lista de funciones. x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado más 2 por x2. Y el segundo va a ser 2 por x1
más x2 al cuadrado menos 6. Ese es f. Y j va a ser un array o una matriz que va a ser la primera fila f1 con respecto a x1, que es 2 por x1. Ahora de f1 con respecto a x2, que va a ser menos 2 por x2 más 2. Y la segunda fila va a ser 2 y 2 por x2. Yo creo que ahí está bien. Y ahora llamamos a Newton Raphson Sys. Le pasamos f, j, el punto inicial o la coordenada con los puntos iniciales y la tolerancia 1 por 10 a la menos 5. Como pueden ver, nos da 0.6252041 con el mismo número de iteraciones y acá 2.1793, que es básicamente lo mismo que nos dio MATLAB acá. Entonces, esto quiere decir que estamos haciendo todo bien, todo Belén, todo correcto. Entonces, bueno, eso es todo lo que les puedo decir en este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.